Vida Universitaria, Universidad Nacional de San Luis. Esta semana habíamos hablado sobre el que el canal web UNSLTV presentó un proyecto de turismo científico virtual que tiene por fin comunicar investigaciones arqueológicas a través de herramientas tecnológicas como página web, mapa de realidad virtual, Tour 360 complementado con realidad aumentada. Nosotros habíamos hablado con la directora del canal sobre este tema, pero hoy vamos a dialogar sobre las investigaciones arqueológicas en las que se basa esta propuesta y que desarrollan un equipo multidisciplinario en el que trabajan investigadores del CONICET y del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de San Luis, junto a investigadores del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano, que está en la sede de Olavarría de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Por este motivo tenemos comunicación ahora con el director de este proyecto, el arqueólogo de UNICEM, Rafael Curtoni. Buenos días, Rafael, ¿cómo le va? Buenos días, Priscila, un gusto de estar dialogando con ustedes. Bueno, primero que nada, sobre algunos objetos de estudio de sus investigaciones, quería preguntarle el por qué han elegido estudiar el arte rupestre en esta provincia y ¿qué nos pueden decir estos registros sobre las personas que habitaron en el pasado? Bueno, nosotros estamos con un proyecto, como vos decías, interdisciplinario, trabajando en la provincia de San Luis desde hace varios años. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las investigaciones arqueológicas son estudios de largo aliento que demandan muchos años de trabajo, tanto en campo como en laboratorio. Y hace más o menos alrededor del 2011, 2012, comenzamos a dialogar con la provincia, con distintas autoridades de la provincia de ese momento, para comenzar un proyecto de largo plazo, porque San Luis, a diferencia de otras provincias del centro de Argentina, tenía como una interrupción de las investigaciones arqueológicas y antropológicas muy notable, digamos. Los últimos estudios sistemáticos habían sido realizados en la década del 80 y después había como una interrupción y no había proyectos nuevos, ¿no? Entonces, nos interesó eso en particular y sobre todo investigar la confluencia o la intersección del ambiente de llanuras con el ambiente de sierras y encontramos en San Luis un espacio, digamos, un paisaje propicio para ello y comenzamos a tratar de generar distintos tipos de proyectos, entre ellos aquellos vinculados a la investigación del arte rupestre. Y estamos trabajando en distintas líneas, en distintos también lugares de la provincia, tratando de investigar manifestaciones rupestres que se encuentran tanto en el sector de las sierras como en el sector un poco más periserrano o cercano a la llanura, y estamos encontrando cosas muy, muy interesantes, algunas por supuesto que ya se conocían porque las investigaciones rupestres en la provincia tienen también una larga data. Hubo una contribución muy importante de Dora Ochoa de Masramón en su momento, en la década del 60, del 50, después otros investigadores a nivel nacional también han investigado el arte rupestre de San Luis, pero nosotros con un equipo nuevo, con nuevas preguntas, con nuevas metodologías, comenzamos a trabajar, por ejemplo, en las sierras de Tilizarao, comenzamos a trabajar en los alrededores de la ciudad de Saladillo, en las chacras del departamento San Martín, también cercano al río Quinto, al sur de la Florida, digamos, en distintos sectores donde hay yacimientos arqueológicos muy importantes que concentran tanto pinturas como grabados rupestres, ¿no? Y esto, nos está dando la pauta de los comportamientos sociales, simbólicos, de las relaciones que tenían los grupos humanos en el pasado con el paisaje y con otros grupos a nivel macro-regional, y estamos, tratando de contribuir a generar todo un conocimiento sustentado en la evidencia, en lo que nos dice el arte rupestre, pero también aportando desde otras líneas de trabajo, como por ejemplo son los estudios vinculados al uso de rocas o excavando algunos yacimientos para conocer la antigüedad de las ocupaciones. Digamos, está contribuyendo en todo esto muchos investigadores, como vos mencionabas, de CONICET, de la Universidad de San Luis, de la Universidad del Centro, y tenemos, por supuesto, la suerte de que algunos de esos investigadores se han radicado en la provincia de San Luis a través de un apoyo de CONICET y están trabajando ahí directamente muy cercano a lo que es el territorio y el campo, ¿no? Eso es una gran ventaja. Así es.
Bueno, cuando usted me dice que están investigando pinturas y grabados, a mí me vienen tres preguntas a la mente que le voy a ver si nos puede comentar un poco. ¿Qué es estas personas que habitaban en este territorio? ¿Qué grababan, qué pintaban, con qué grababan y cuándo lo han hecho? Bueno, esas son grandes preguntas que la verdad llevan tiempo responderlas, pero nosotros lo que estamos viendo, tanto en pinturas como en los grabados, San Luis tiene algunos lugares muy interesantes que no existen en otros lugares del centro de Argentina, como por ejemplo la confluencia en el mismo yacimiento de distintas técnicas de ejecución, es decir, en el mismo yacimiento la aparición de pintura y también en el mismo lugar la aparición de grabados o raspados. Entonces hay una conjunción de técnicas para realizar las manifestaciones rupestres distintas que se están dando en el mismo lugar. Eso también, y inclusive superposiciones, ¿no? Que una pintura se superpone sobre un grabado o un grabado se superpone a una pintura. Eso nos habla de cierta diacronía, es decir, de distintos eventos de ejecución de las representaciones a través del tiempo, lo cual da pauta de que el lugar en sí era conceptualizado o era visto como un espacio importante para ser utilizado y ser recurrentemente visitado y quizá para realizar distintos tipos de actividades, que pueden ser actividades vinculadas a la producción de alimentos, actividades vinculadas, por ejemplo, a la agregación, como decimos nosotros, de personas, es decir, juntas de personas para realizar intercambio de parejas, para realizar intercambio de información, para realizar, digamos, ceremonias, rituales, lo que sea. Entonces hay algunos sectores de la provincia en los cuales estamos encontrando esta particularidad que nos dan la idea de que, bueno, eran yacimientos muy importantes, recurrentemente utilizados a través del tiempo. Y el cuándo, bueno, esto tiene que ver con las distintas manifestaciones, tienen que ver con periodos que nosotros suponemos pudieron haberse ocupado, pero estimamos que son pinturas que tienen de 3.000 a 4.000 años de antigüedad, y por supuesto hay otras que son más cercanas en el tiempo, inclusive algunas vinculadas a los contactos prehispano-indígenas y a los contactos poshispánicos, ¿no? Porque también encontramos en algunos yacimientos algunos grabados vinculados a los primeros arrieros que andaban por la zona, que son las marcas, digamos, que identificaban al ganado. Entonces eso nos da una idea también de la temporalidad. Y las técnicas de ejecución, bueno, los grabados y raspados se hacían de piedra contra piedra, quizá con algunos instrumentos que intermediaba en el picado, por ejemplo, tipo algún martillo para golpear la piedra, generar algún surco más profundo, menos profundo. Y las pinturas, bueno, tienen distintos componentes orgánicos, que eso también otorga una ventaja que podrían ser conocerse la antigüedad, porque se puede fechar ese material, se puede cronologizar, digamos. Pero eso ya implicaría la destrucción de una pequeña parte de la pintura. Y lo que a nosotros nos interesa resaltar es que las manifestaciones rupestres, sean pinturas, sean grabados, corresponden a lo que nosotros denominamos el mundo ideacional de las personas, ¿no? Estamos hablando de grupos humanos de hace miles de años atrás, que algunos de ellos estaban vinculados a una economía de subsistencia relacionada con la caza y la recolección, y quizá otros grupos más tardíos estaban vinculados ya con el manejo de algunos sembradíos o con la producción de algunos alimentos. Entonces, bueno, son grupos acostumbrados a otra forma de vida y que tenían una articulación o una relación con la naturaleza muy particular, quizá muy diferente a la que tenemos hoy en día en el mundo moderno y occidental, y en la cual había una conceptualización del entorno que algunos de esos espacios, algunos de esos lugares eran sacralizados y eran considerados especiales, y a los cuales, por ejemplo, solamente podemos encontrar algunos lugares que solamente se realizaban manifestaciones rupestres en el mismo y no ninguna otra actividad. Entonces esto nos da la pauta de que, bueno, algunos de estos espacios pudieron ser conceptualizados
como más relevantes o más importantes que otros, ¿no? Y bueno, también estamos encontrando otros sectores en donde que pudimos excavar, por ejemplo en la vertiente, que nos ha dado una antigüedad de 4.500 años antes del presente, o en Saladillo, o cerca de la ciudad de La Toma, que también nos han dado antigüedades cercanas a los 4.000, 3.000 años, y que son lo que denominamos campamentos de actividades generales, ¿no? Donde los grupos pasaban la mayor parte del tiempo realizando diferentes actividades y funciones. Esto, bueno, también es importante resaltar que la provincia de San Luis tiene muchos lugares con manifestaciones rupestres, pinturas rupestres, y que algunos de ellos están en campos privados, en sectores de campos privados, que nosotros, por supuesto, contamos no solamente con el permiso de la provincia para investigar, sino que también tenemos que tener el permiso de los dueños de los campos para poder ingresar a esas propiedades, ¿no? Y bueno, siempre hay una buena articulación con el dueño de los campos. Claro. Quería preguntarle, ya que bueno abordó este tema de que, por ejemplo, se sitúan en lugares específicos, quizás algunos que están ubicados en propiedades privadas, quería preguntarle qué relación puede haber entre la arqueología y el desarrollo local. Y eso para nosotros es un punto fundamental, porque a veces muchos se preguntan por qué nosotros hacemos arqueología, o por qué se estudia el pasado, para qué sirve estudiar el pasado. Y precisamente es para generar una modificación del presente, ¿no? Y una de las modificaciones o impactos que puede tener el pasado es precisamente el que vos mencionás, vinculado a la generación de proyectos de, por ejemplo, de desarrollo local o de economías creativas o culturalmente orientadas, como se las conoce. Y esto están perfectamente articuladas también con una visión turística de esos entornos. Entonces, digamos, para dotar de alguna manera de contenido a esos lugares, a esos paisajes, y darle una relación con lo cultural de hace miles de años hasta la actualidad, bueno, ahí necesitamos nosotros tener un conocimiento, tener un saber y ponerlo a disposición, sea de las autoridades de la provincia a nivel de las autoridades que manejan cultura o a través de las autoridades que manejan turismo, o de la articulación entre estas dos entidades, ¿no? Entonces todo esto, la generación de estos proyectos de desarrollo local, vinculados, por ejemplo, al turismo rural, al turismo científico, tienen que nutrirse de las investigaciones que generamos, porque nosotros generamos datos, generamos información visual, generamos información vinculada a una edad cronológica de esos restos, generamos información vinculada a una cuestión tecnológica de cómo fueron concebidos o realizados distintos tipos de instrumentales en el pasado. Todo eso tiene que estar disponible para ser transmitido, ser divulgado, ser conocido, y qué mejor que haya también una capacitación de actores locales, que pueden ser los mismos personas que viven en los campos, agentes que viven en los campos, y que sean los que manejen, con una formación o capacitación, manejen y sean los guías turísticos de esos espacios, ¿no? Y vayan haciendo circuitos nutridos de lo cultural, pero también nutridos de toda la información ambiental y geológica, que también es muy rica en la provincia. Entonces, digamos, nosotros queremos que la arqueología tenga no se quede en el conocimiento en sí mismo, sino que tenga una devolución hacia la sociedad, y a su vez también nos interesa también aportar nuestra información para las comunidades de pueblos originarios, porque muchas veces las comunidades originarias o pueblos indígenas que tiene la provincia de San Luis u otras provincias demandan información sobre el pasado, sobre su propio pasado, para reivindicar, por ejemplo, sus propios derechos, ¿no? Entonces la arqueología tiene una importancia bastante clara y definida en el presente, y desde distintos tipos de puntos de vista, sea desde el punto de vista cultural, social, turístico, y también aquel vinculado a la cuestión de la reclamación de derechos indígenas, como por ejemplo puede ser el vinculado a la reclamación de territorios, ¿no? Que esto es lo que nosotros estamos también investigando en la provincia de La Pampa,
aportándole información a los pueblos indígenas, logramos que ellos reclamen cuerpos exhibidos en museos y los reentierren en su territorio, y eso les permite a su vez reclamar algunos territorios que eran considerados ancestrales o propios, ¿no? Entonces, digamos, tiene una importancia contemporánea muy bien definida la actividad que nosotros hacemos. Uh-huh. Bueno, finalmente quería preguntarle algo que quizás cuando uno piensa en todos estos registros que ustedes encuentran, que es el riesgo de su deterioro, de perderlos. Quería preguntarle si nos puede comentar este riesgo, cómo se está dando aquí en la provincia y qué importancia juega la documentación y el poder de alguna manera archivar toda esta información. Sí, eso es fundamental porque el riesgo de pérdida está siempre latente y son pérdidas irreversibles, ¿no? Nosotros por ahí en la provincia, bueno, trabajamos con colegas que residen ahí en la provincia, como Guillermo Heider, que es un colega que está radicado desde hace años trabajando ahí en San Luis, después con Patria y Greco también, que se dedica a todas estas cuestiones de la documentación digitalizada, por ejemplo, de las pinturas rupestres, María Ángeles Borgo, que es otra colega que está radicada en la provincia. Con todos ellos, y en articulación con el gobierno de la provincia, hemos planteado un plan de registro y, por supuesto, conservación de todas las evidencias arqueológicas, no solamente de las pinturas y grabados, porque está el riesgo de actos de vandalismo, como pueden ser los grafitis, que estropean, digamos, las pinturas rupestres, los grabados, y eso es de una pérdida, digamos, que no tiene marcha atrás, digamos, irreversible ese daño. Entonces creemos que, para que eso no ocurra, la sociedad en general tiene que conocer el patrimonio arqueológico, el patrimonio cultural, porque no hay forma de protegerlo si la sociedad en general no lo conoce. Al conocerlo, lo podría llegar a valorar, le da una cierta valoración cultural, social, política, y en consecuencia esa misma valoración es la que hace que se pueda proteger. Es como un círculo, ¿no?, interrelacionado de actores, de intereses, de información en el medio, que hace que el patrimonio arqueológico, turístico, el patrimonio arquitectónico también, desde el punto de vista histórico que la provincia lo tiene, sea merecedor de protección, porque, bueno, es un riesgo permanente. Y nosotros lo que tratamos muchas veces, por ejemplo, con este proyecto de turismo científico que estamos presentando ahora a la provincia, es generar buenos registros fotográficos, digitales, y comunicar a través de realidad aumentada o a través de reconstrucciones en 3 dimensiones, para precisamente no impactar en el lugar o en los sitios o en los yacimientos en sí. Y además porque muchas veces es difícil llegar a esos yacimientos por una cuestión del terreno, ¿no? Hay algunos lugares, algunos yacimientos arqueológicos que se encuentran en un ambiente muy inaccesible o con cierto riesgo de acceder a los mismos, ¿no? Entonces, bueno, para no exponer tampoco a los turistas o a las personas a ese riesgo, se hacen estos registros digitalizados que no solo conservan, sino que también protegen el lugar, evitando la visita de los mismos, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una serie de principios y medidas a tomar en conjunto con la provincia, pero que nosotros creemos que la base de la protección es que la sociedad en general conozca el valor del patrimonio arqueológico y del patrimonio cultural. Y esa es la mejor manera de protegerlo, y en eso también es importante lo que ustedes hacen como comunicadores, que es precisamente decirle a la sociedad cuál es el valor de esto que tiene desde el punto de vista cultural, porque más allá de que uno lo pueda apreciar o dimensionar desde lo cultural o arqueológico en sí, esto tiene una articulación con lo turístico, con el desarrollo local muy profunda. Es un insumo que puede ser utilizado, bien utilizado, para generar proyectos de desarrollo socioeconómico a niveles locales, ¿no? De generación de empleo, de generación de pequeños proyectos vinculados al turismo científico y al turismo cultural. Digamos, hay un sinnúmero de acciones que se pueden articular y generar
para promover y promocionar toda la riqueza cultural y arqueológica que tiene la provincia de San Luis. Así es. Bueno, Rafael, muchas gracias por la comunicación y por todas estas reflexiones que nos has compartido. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, los felicito por el programa de Radio Universidad y sobre todo tratándose de la Universidad Nacional de San Luis, que es un orgullo, tiene que ser un orgullo para todos los puntanos contar con una universidad pública, ¿no? Sobre el estudio del arte rupestre en la provincia de San Luis, Priscila Cano, de Radio Universidad Nacional de San Luis, entrevistó al arqueólogo de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, doctor Rafael Curtoni. El profesional describió los trabajos arqueológicos que realizan en conjunto con investigadores de la Universidad Nacional de San Luis y CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Vida universitaria. Universidad Nacional de San Luis.